Amigos, feliz día de reposo para todos ustedes. Yo soy Benji Monroy y les doy la bienvenida al curso de Ven, Sígueme. Y vamos a ver el día de hoy un título muy interesante, Ministro y Testigo. Vamos a hablar de Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, en Hechos del capítulo 22 al capítulo 28. En pocas palabras, lo que vamos a ver hoy es los juicios, o son los juicios que tuvo un siervo del Señor, al ser llevado, al ser maltratado, al ser encarcelado y demás. Vamos a ver las oportunidades que Pablo no rehusó para poder compartir el Evangelio. Dice en el manual de Ven, Sígueme, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Pablo sobre compartir el testimonio? Vamos a nosotros a transportarnos, amigos y amigas, al capítulo 22 del libro de los Hechos, y allí vamos a ver conceptos bien interesantes y muy importantes. En el capítulo 22, en el verso 4, dice así: «Perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres». No dice pretendiendo, dice prendiendo, o sea, arrestando y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Esto era lo que testificaba Pablo reiteradas veces de lo que era él en su vida antigua. Tenemos muchos ejemplos, hermanos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia de personas que cambian. Han escuchado decir a mucha gente la frase de él nunca va a cambiar o las personas no cambian. Amigos, las personas cambian y cambian de verdad cuando los cambia el Señor Jesucristo. De modo que vamos a comenzar nuestros dibujos, hermanos, dibujando a Pablo. Si así les parece, vamos a dibujar a Pablo viendo hacia otro perfil ahora. Pablo, amigos, ya les decía yo, fue uno de los misioneros más exitosos de la historia de las Escrituras. Tenemos a Pedro, un gran hombre, un gran ministro, una persona que verdaderamente fue un gran misionero. Tenemos en el libro de Mormón, por ejemplo, tenemos a Alma, que fue otro gran misionero, hablándose de Alma hijo junto con Amulek. Y Saulo de Tarso, amigos, fue un gran misionero. Se convirtió en un gran misionero porque fue un misionero viajero. A diferencia de otros misioneros que también se desplazaron a otros lugares, Saulo de Tarso fue a lugares inimaginables: Roma, Grecia. En el antiguo Israel, hermanos, la prédica del Evangelio era solamente para los hijos del convenio. Ahora las cosas estaban cambiando. Y Jesucristo le había dado el mandamiento a Saulo de Tarso de ir por los confines de la tierra y predicar su palabra. Y el Señor estaba con Saulo todavía. Hermanos, es verdad que Saulo comienza diciendo: yo perseguía a los santos, pero ahora no lo hacía más, hermanos, y ahora, a diferencia, los ayudaba. A diferencia de su vida antigua, ahora Saulo de Tarso ayudaba a los santos a venir al único Dios verdadero, que era el Dios de Israel, mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. De modo que aquí tenemos a nuestro Saulo de Tarso del día de hoy. Yo creo que cada clase lo dibujo diferente, hermanos, pero no lo tomen en cuenta. Simplemente es para que usted pueda tener una ayuda visual de cómo pudo haber sido este gran misionero. Y como lo decíamos al principio, hermanos, vamos a ver las vicisitudes que tuvo Saulo alrededor de su vida como misionero. Vamos a ponerle aquí Pablo. ¿Está bien? Este va a ser nuestro Pablo, que era ciudadano romano, hermanos, pero ahora se iba a convertir al Evangelio tras un llamado del Señor. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz y se espantaron, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está señalado hacer. Saulo está declarando, hermanos y amigos, para algunos ciudadanos romanos. Él había sido aprendido y él está dando su testimonio. Por lo que vamos a ver aquí que Saulo se distinguió por ser un misionero que daba testimonio. Nunca desaprovechó la oportunidad Saulo para testificar. Lo hizo en Grecia, lo hizo en Judea, lo hizo en Roma, en Corinto, en Efeso, en Tesalónica, en muchos lugares.
Y eso es lo que hacen ahora nuestros misioneros, hermanos, testificar. El manual dice lo siguiente: ¿qué podemos aprender del ejemplo de Pablo sobre compartir su testimonio? Les decía yo de principio, amigos y amigas, que Pablo nunca tuvo miedo de testificar lo que él había sentido y visto. Cualquiera de nosotros puede tener alguna experiencia espiritual y sentirse avergonzado en algún momento de decir: yo sentí al Señor y me dijo que tenía que unirme a la iglesia. A veces nos reservamos nuestras experiencias espirituales y formamos parte de ese egoísmo que a veces nos impide compartir el Evangelio. A Saulo, hermanos, lo querían matar permanentemente, y lo vamos a ver aquí en esta clase del día de hoy. A Saulo lo perseguían y no le perdonaban su pasado. Qué difícil es cuando usted decide cambiar y su familia no le perdona su pasado, ¿no? Qué difícil es que sus amigos le recuerden: hey, ¿te acuerdas cuando tomabas y fumabas con nosotros? Y ahora nos dices que vayamos a la iglesia. No te creemos. Debe haber sido muy complicado para Saulo, hermanos, que le estuviesen recordando todos los días su pasado. Pero él sabía que había escuchado la voz del Señor. Y vamos a poner la silueta de nuestro Señor Jesucristo aquí, que se le aparece en el camino a Damasco. Esta experiencia, hermanos, ya había pasado, pero evidentemente Saulo se lo va a testificar a todo mundo todo el tiempo. Pues tenía un gran testimonio. Nosotros, hermanos, tenemos un testimonio por medio de la fe, porque creemos en cosas que no hemos visto. Pero Saulo no solamente tenía la fe, sino que ya había escuchado la voz del Señor y era ministrado por ángeles y por el Señor mismo. De modo que el testimonio de Saulo era extraordinario. El ejemplo de Pablo podría ayudar a la clase a comprender que el testimonio requiere trabajo y sacrificio. El testimonio no se adquiere, hermanos, de la noche a la mañana. Es verdad que tenemos diferentes relatos de personas que un día recibieron la voz del Señor, o que vieron a Cristo, o que vieron a Dios y a Jesucristo, o que convivieron con el Salvador, como el caso de los apóstoles. Pero hay otras ocasiones en donde no escuchamos la voz del Señor, ni tampoco tenemos la bendición de caminar junto con el Señor en su ministerio, hablándose físicamente. Lleva un tiempo. El testimonio se cultiva y se riega, hermanos, y florece como un árbol después. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Tenemos el ejemplo de una persona, hermanos, que estaba totalmente en contra de la iglesia. Su sensibilidad era tal que podía ver cómo morían cristianos enfrente de él, como el caso de Esteban, que lo vimos en nuestra clase de Ven, Sígueme hace 2-3 semanas. Pero ya les digo yo una cosa, hermanos: la única persona que puede cambiar aún hasta el corazón de piedra es nuestro Salvador Jesucristo. Quizá usted con su conocimiento pueda hacer algún esfuerzo. Quizá usted con sus propias experiencias de vida pueda hacer algún esfuerzo. Pero introducir al Salvador en nuestros corazones es quien logra el milagro, como a Saulo. De modo que Saulo, hermanos, está testificando de lo que él era. Adelante en el 25 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hermanos, este relato me parece increíble, porque si bien Cristo, Pedro, Juan y los demás apóstoles eran judíos, eran ciudadanos judíos, habían crecido y habían estado toda su vida allí. Cristo había ido a Egipto de joven, es verdad, pero siempre fue tratado como un nazareno, como un judío. Pero el Señor había escogido a Pablo, que tenía una ciudadanía romana, y le daba privilegios. De modo, hermanos, que tenemos aquí la presencia de una persona que conocía las leyes. Conocía cómo era o cómo debía de ser tratado un prisionero. Evidentemente, después del testimonio que comparte Pablo ante las autoridades romanas, Pablo dice: oye, me tienen que acusar de algo para poderme azotar.
Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual era acusado por los judíos, le soltaron las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por lo que el Señor le había dado un mandamiento a Pablo de ir a un lugar llamado Roma. En este lugar, hermanos, van a suceder muchas cosas en la historia, y usted las conoce. Sin embargo, Roma no tenía nada que ver con el Mesías. Es verdad que Roma gobernaba Jerusalén, pero Pablo había sido asignado a un lugar llamado Roma. Lo habían capturado. Sin embargo, le estaban tratando de dar un mejor trato, una mejor resolución en cuanto a lo que se le acusaba, porque verdaderamente Pablo había demostrado que él era un ciudadano romano. Adelante dice lo siguiente, ahí mismo ahora en el capítulo 24, dice así: teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, la cual también ellos tienen. Y por esto procuro yo tener siempre una conciencia sin remordimiento ante Dios y ante los hombres. Pablo en el capítulo 24, hermanos, está testificando a Félix sobre la rectitud, la templanza y el juicio venidero. Comenzaban a venir diferentes personajes del clero para hablar con Pablo, porque ciertamente a lo mejor no tenían mucho interés en conocer acerca del Mesías, pero esto era revolucionario. Pablo estaba enseñando acerca de la resurrección de los muertos. Que ni los fariseos y los saduceos creían. Los fariseos y los saduceos creían que la muerte le había quitado el poder a ese supuesto Mesías llamado Cristo. Sin embargo, Pablo ya tenía un testimonio de que el Salvador había resucitado, porque había escuchado su voz y recién le dice: Pablo, tranquilo, que vas a ir a Roma a testificar. De modo, hermanos, que la historia continúa hablando y testificando Pablo acerca de estos sucesos. Es muy interesante. Regresando al manual, dice acá: a fin de comenzar un análisis al respecto, un miembro de la clase, como puede ser usted, tal vez podría explicar el esfuerzo que tuvo que hacer para ser músico, artista o atleta competente. ¿De qué forma es similar el desarrollo de esa habilidad al hecho de obtener y fortalecer nuestro testimonio? ¿Qué esfuerzos debemos hacer a fin de obtener y fortalecer nuestro testimonio? Una de las primeras cosas que Pablo hizo, hermanos, es querer cambiar. Y él cambió. Dejó su vida pasada. Dejó la muerte de los santos. Dejó de ser intolerante con los cristianos. Dejó de ser déspota con ellos y grosero, a querer cambiar. Seguramente usted, si es bueno para jugar fútbol, para tocar algún instrumento, si es bueno para cantar, le llevó tiempo. A Pablo, hermanos, también le llevó un tiempo conseguir un testimonio fuerte y verdadero. Así con nosotros, hermanos, se requiere de esfuerzo, de mucha lectura, de oración, de ir a la capilla, de servir a los demás y de ministrar a los demás. Así se obtiene un testimonio de nuestro Señor. El Señor llamó a Pablo para que fuera ministro. ¿Qué significa la palabra ministrar? El título de la clase dice ministro y testigo. Estamos viendo cómo Pablo da testimonio del Señor Jesucristo, pero también iba a ministrar, hermanos. Hemos visto en clases anteriores que la palabra ministración o ministrar no es un concepto que inició con el presidente Russell M. Nelson, nuestro actual profeta. Es tan antiguo como los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Y él iba a ministrar a las personas. ¿Qué era? Era andar con ellos, era vivir con ellos, era soportar con ellos, era llorar con ellos y enseñarles la palabra del Señor, sirviéndoles siempre. Y el mejor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo y también sus discípulos. Verdaderamente ellos se habían convertido en discípulos, amigos y amigas, porque habían decidido seguir las mismas prácticas buenas de nuestro Señor Jesucristo.
Después en el capítulo 27 tenemos otras aventuras de este gran misionero llamado Pablo. Dice en el 21 del capítulo 27, entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, para así evitar este peligro y pérdida. Viajaban por donde podían. Pablo aún enfrentaba un proceso legal. Y en este capítulo 27, hermanos, Pablo en un viaje peligroso se dirige a Roma. Un ángel lo consuela, emplea el don de vidente y su barco naufraga. Tenían muchos días, 14 dice el libro de Hechos 27, hermanos, que no habían comido. Y Pablo no perdía la fe, no perdía el ánimo. Quiero que usted piense cómo está su humor después de los servicios de la capilla. Todos quieren comer. Todos tenemos hambre y a veces llegamos un tanto exaltados o desesperados a nuestros hogares porque queremos comer, porque el desgaste espiritual es importante. Hermanos, pero dice el 27, hacía mucho que no comíamos. Puesto en pie en medio de ellos, comienza a testificar. No se habla de que Pablo estaba enojado, que estaba triste o desanimado. Pablo había tenido un testimonio tan grande, hermanos, que eso ya no lo iba a doblar. Había quedado ciego por varios días. Y eso lo tenía muy presente Pablo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Pablo les había dicho que perdieran peso en la nave de camino a Roma. Sin embargo, uno de los centuriones le había creído más al capitán del barco que al propio Pablo. A veces nosotros somos así. A veces le creemos más al capitán del barco que al profeta, en ese caso Pablo. ¿Cuándo podemos encontrarnos en esa situación en la vida? Muchas. Mientras que el mundo ofrece un placer fugaz y casi imperceptible, los profetas nos han recomendado disfrutar a nuestras familias, poner atención en las verdaderas cosas que valen la pena. Su salvación, por ejemplo, su estabilidad espiritual con el Señor. Eso es lo que vale la pena. Hay personas, y lo he dicho yo en muchas clases, hermanos, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Llegan a tener todo el dinero que han deseado, pero suelen estar solos y vacíos en su corazón. ¿Por qué creen, hermanos? Porque han descuidado lo más importante, al Cristo. El Cristo es la única persona, hermanos, que puede dar esa verdadera felicidad, una felicidad eterna. Pablo no los regaña ni los maldice. Les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo era un fuera de serie. No había comido, estaba siendo preso, había pedido que se le juzgara por el César, porque el Señor le había pedido ir a Roma. Y seguramente Pablo no tenía los medios para llegar allí. Pero sabía, si pedía una audiencia con César para que se le juzgase solo por enseñar del Cristo, tenía la oportunidad de ir a testificar. Y aún, hermanos, sin comer y sin beber y sin que le hiciesen caso a las personas de los barcos, era ministrado por ángeles. Todavía no llegamos al nivel de Pablo, ¿cierto? Pero es la meta, llegar a tener la fe de ese siervo del Señor. Dice más adelante, ahora en el capítulo 28, ya llegando a tierra, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los nativos nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo, hermanos, habiendo recogido algunas ramas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los nativos vieron la víbora colgando de su mano,
Se decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, aunque haya escapado del mar, la justicia no va a dejarlo vivir. Parecía que lo iba a atacar una serpiente, hermanos, al apóstol Pablo. Ya había librado el tema del barco. Ya por ahí, hermanos, habían visto un milagro. Efectivamente pudieron llegar a tierra. Se había desatado una tormenta. No habían comido absolutamente nada. Tuvieron que liberar peso de ese barco y llegaron a Malta. Y cuando llega Pablo, hermanos, se le enreda una serpiente en el brazo. Y la gente allí, incrédula, dijeron: ha de ser un homicida, porque ciertamente pudieron llegar por lo que nos están platicando, pero va a morir. ¿Qué creen que pasó? Dios estaba con él. Y cuando los nativos vieron la víbora colgando de su mano, se decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. El libro de los Hechos, hermanos, está lleno de milagros. Y a veces, cuando leemos la fe de estas personas, hermanos, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Pablo y yo. Pero Pablo estaba lleno del Espíritu del Señor. Sabía que él tenía que testificar en Roma. Y estaba dispuesto a sufrir todo. Que lo quisieran matar, que lo tildaran de loco. Antes, recién le habían dicho: Pablo, las muchas palabras te confunden. Y había hecho que varios creyesen en él. Incluso gobernantes de alto rango en Roma. Uno de ellos le dice: por poco me convences, Pablo, porque le había testificado con poder. Sin embargo, la gente había estado tan maravillada de un ataque de una serpiente que seguramente era muy venenosa, y estaban esperando a que tuviera un efecto secundario en su cuerpo, pero Pablo ni se inmutó. Por lo que la gente de Roma dijo: estamos ante la presencia de un Dios. Ciertamente Pablo no era Dios, pero estaba con el Dios Todopoderoso, por lo que tenía la autoridad para que no le pasase nada a él. Dice más adelante: aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, ya llegando al lugar de los hechos, y de disentería. Pablo entró a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y también eran sanados. Pablo nunca se puso triste. No peleó con ellos. Hermanos, Pablo veía oportunidades de dar testimonio. ¿No debemos de ser así nosotros? ¿Y cuántas veces, hermanos, ante el maltrato nosotros nos ofendemos? Porque somos humanos naturales y a veces tan lejos de Pablo. Si a usted lo ofenden, aproveche para testificar. No es fácil. Se lo digo yo muy sencillo desde aquí, en este día de reposo. Pero a Pablo le fue bien. Porque después de que la gente lo había recibido muy mal en Malta, yendo de camino a Roma, después de habiendo dicho: no, esta persona va a morir, ha de ser un homicida, porque miren la picadura de la serpiente. Pablo se pudo haber ofendido y haber dicho: aquí se quedan, yo voy a Roma a testificarle a los judíos que viven allí. Pablo trajo a los enfermos e imponiéndole las manos, curaba gente. Esa imposición de manos, hermanos, todavía existe en la iglesia de Jesucristo. Y es una señal más de que vamos bien y vamos por buen camino. Dice más adelante: y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los que una vez que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Habían pasado años de un proceso largo de juicio. Ellos, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César.
mas no porque tenga de qué acusar a mi nación. ¿Por qué, hermanos? Porque era la manera en la que Pablo iba a llegar a Roma. El César gobernaba en Roma. Y él sabía que Dios y Cristo le habían encomendado ir y testificar allá. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea tocante a ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o ha hablado algún mal ante ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y entonces, hermanos, mucha gente creyó en Pablo. Cuando el Señor da alguna comisión, prepara la vía, prepara el camino. Pablo no sabía que había personas que lo estaban esperando. Y así nosotros podemos continuar leyendo del capítulo 22 al 28, cómo preparaba nuestro Señor Jesucristo los corazones de las personas que escuchaban a Pablo. Si usted está desanimado el día de hoy, es el momento de levantarse. Si usted ha perdido la fe, es momento de arrodillarse. Si usted ya no tiene algún interés en la iglesia, es momento de pedir un testimonio acerca de la veracidad de estas cosas. Les testifico, amigos de Ven Sígueme con Benji Monroy, en este día de reposo, que Pablo fue un siervo del Señor. Que fuera de este mundo si hubiese más Pablos, quizá la situación no fuera tan caótica. Quizá hubiese más hombres y mujeres con una fe inquebrantable. A eso aspiramos. Testifico de estas cosas y se las dejo con mucha humildad y amor en el nombre de Jesucristo. Amén.